Hola niños, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase del taller PCU de primero medio. Y recuerden que deben conectarse el día martes, ya para que podamos continuar trabajando. La clase pasada vimos algunos conceptos fundamentales de la circunferencia, de los trapezoides y de los trapecios. Hoy día lo que vamos a trabajar es el perímetro. El perímetro de una figura o cuerpo geométrico es el contorno de aquella figura. Entonces, siempre debemos recordar que el perímetro es igual al contorno de cualquier cosa. Ahora, cada uno de estos perímetros, cuando queremos calcular el perímetro de algún tipo de figura, debemos saber una fórmula específica. Para esto vamos a ver el perímetro primero del cuadrado. En este caso, la letra A va a corresponder a lado. Lado, lado, lado. En este caso el perímetro tiene, el cuadrado tiene 4 lados, así que la fórmula va a ser 4 multiplicado por A o A más A más A más A. Cualquiera de las dos opciones está correcta. Luego tenemos el perímetro del rectángulo. El rectángulo tiene dos lados paralelos y otros dos lados paralelos más. Entonces podemos tener dos tipos de fórmulas, que puede ser 2 por A más 2 por B o A más B más A más B. Ya cualquiera de las dos nos va a servir, porque el perímetro de una figura es la suma de todos sus lados, el contorno de todos sus lados. Luego continuamos con el perímetro del triángulo. El perímetro, como dijimos, es el contorno. Entonces, A más B más C. Como tiene tres lados, es muy simple sumar todos sus lados. Y por último, tenemos el perímetro del círculo. El círculo o circunferencia, mejor dicho circunferencia, porque el círculo es lo de adentro. La circunferencia es toda esa línea azul oscura que nosotros vemos. Y para esto tenemos dos formas de sacar el perímetro. Tenemos con pi por d, pi recordar que tiene un valor de 3,14, y d corresponde al diámetro, que es la línea completa que cruza. O también tenemos 2 por pi por r, y el radio es la mitad del diámetro. Esas fórmulas ustedes deben tenerlas interiorizadas en su cabecita, ¿ya? Porque son las que siempre van a ocupar para cualquier problema matemático que corresponda a este contenido. Seguimos entonces con el área. El área se le denomina a la superficie que se encuentra dentro de la figura, todo lo que está dentro. Para esto vamos a ver el área primero del cuadrado. Como dijimos anteriormente, la letra A corresponde al lado. Entonces tiene 4 lados. Y en este caso, para poder identificar la parte de adentro de este cuadrado, solo debemos multiplicar un lado por el otro lado, que corresponde a la fórmula A al cuadrado. Cuando nosotros éramos más pequeños, dividíamos la parte interior de este cuadrado con cuadraditos más chiquititos, según nos decía la numeración. Ahora ya no lo hacemos, por eso tenemos que aprender estas fórmulas. Luego tenemos el rectángulo. El área del rectángulo corresponde a la base por la altura. Solamente eso, base por altura. En este caso sería la base acá abajo y la altura esta que estoy marcando acá. Luego tenemos el área del triángulo. El área del triángulo corresponde a la base de este triángulo, que va a ser B, por la altura que corresponde al vértice que está en la parte de arriba del triángulo y que baja hacia el lado contrario. Esa línea que corresponde a color rojo es el área, la altura, perdón. Y esto se divide en dos. Si se dispone a continuación de un triángulo, se le dispone otro triángulo en posición invertida,
la relación al primero se puede observar de forma bien visual que los triángulos es un paralelogramo. Si yo lo divido de forma diagonal, son dos triángulos, ¿cierto? Entonces yo, si tengo dos triángulos que son del mismo tamaño y está invertido, ¿yo qué tengo que sacar? La fórmula del paralelogramo, ¿ya? Súper simple. Luego tenemos el área del círculo. Se le llama círculo a la posición del plano que está encerrado dentro de la circunferencia. Entonces acá yo les puse la circunferencia con rojo y el círculo con color naranjo, ¿ya? Y acá tenemos el diámetro en la circunferencia y luego tenemos el radio. Pero como vamos a sacar la parte de adentro, se llama círculo. Para esto tenemos que tener en consideración algunos puntos, como por ejemplo, para calcular el área de un círculo se necesita conocer el valor del diámetro o del radio. Entonces, si tenemos el diámetro y no nos dan el radio, ¿qué tenemos que hacer? Dividir el diámetro en 2 para que nos den el radio. Y también tenemos que conocer el valor de pi, que es simplemente 3,14, aunque nosotros sabemos que este número es muy, muy extenso. Con 3,14 es suficiente, ¿ya? Y luego tenemos el área del círculo, que corresponde al pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado. Quiere decir que el número del radio lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. No es 2 por el número del radio, ¿ya? Es por sí mismo. Ahora lo que vamos a revisar es la actividad que yo les tengo preparada para que ustedes puedan trabajar. Esta guía de área y perímetro tiene algunas instrucciones a la lectura. Deben leer de forma atenta el enunciado de la pregunta y luego encerrar en un círculo la letra que corresponde a la letra de la respuesta. Ya deben solo marcar una alternativa. Pregunta número 1. La figura muestra un rectángulo que tiene medidas 4 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. El perímetro del rectángulo es, y ahí yo les doy algunas opciones, como por ejemplo 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 14. ¿Cómo se realiza esta actividad? Base por altura, si es que me piden el área, o sumar todos sus lados, si es que es el perímetro. ¿Ya? Ahí les estoy pegando una pequeña ayudadita. Vamos con la número 2. Dice así: observa los siguientes rectángulos. El primer rectángulo de la letra A corresponde a 1 centímetro por 4. Del otro sí, 1 por 5. Luego tenemos 2 centímetros por 3 centímetros, 2 por 5 metros. Perdón, centímetros. El par de rectángulos que tiene el mismo perímetro, ¿cuál será? Entonces, para esto, ustedes deberán calcular el perímetro de todos los rectángulos del A, del B y del C y corresponder a la pregunta que dice cuál de estos pares, que par corresponde a 2, de dos de estas figuras tienen el mismo perímetro. ¿Ya? Para esto solo deben saber sumar o multiplicar. Ejercicio número 3. Determina el perímetro del siguiente pentágono usando la información del dibujo. Como es perímetro, el perímetro es el contorno de la figura. Y aquí también debemos aplicar teorema de Pitágoras, porque tenemos una parte de aquí arriba que no tenemos los datos, pero tenemos el lateral y tenemos la hipotenusa, así que debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos un poquito más para atrás. Número 4, aquí tienen que desarrollar, ¿eh? En la figura, los cuadrados A, B, C y D son congruentes, quiere decir que son iguales en tamaño y en forma, con el cuadrado inferior, que es el que está achurado. Si el área de la región cuadrada inferior, el achurado, es 4 centímetros cuadrados, ¿cuál es el perímetro de la figura? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es sacar los lados del cuadrado para que puedan seguir por el borde de este
de esta red del cubo, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que primero sacar la información que corresponde al lado de uno de los lados, con eso basta y sobra, ¿ya? Si me están diciendo que el área de la región achurada quiere decir de uno de estos cuadrados es 4, entonces quiere decir que me tengo que ir atrás a buscar cuál es la fórmula para hacer el inverso de esta fórmula. ¿Ya? Ahí está un poquito más difícil, pero solamente falta investigar, nada más que eso. Última, número 5. Dice que deben calcular el área y perímetro de la siguiente figura, sabiendo que A, B, C y D es un cuadrado y que ADE es un rectángulo. ¿Ya? Entonces van a tener que calcular primero el perímetro y luego el área. Y si ustedes se fijan, nos dan un cateto del triángulo, nos dan el otro cateto, perdón, nos dan la hipotenusa, pero no nos dan el cateto B. Así que tenemos que sacar el teorema de Pitágoras para saber ese número y luego vamos a tener las otras partes de mi figura. Oye, les di casi toda la actividad, eso no se hace. Ahora falta que ustedes se conecten por dudas y consultas para el día martes. Los espero en la clase. Estoy un poquito triste porque no se conectan más que 2 compañeritos o 3 compañeritos. Así que vamos que se puede. Queda poquito para terminar el año y para seguir aprendiendo tips importantes de matemáticas, ¿ya? Para que el próximo año, que pasan a segundo medio, no sea tan complicado para ustedes. Sáquenle el provecho a esta asignatura y a este año también. Ya pues, chiquillos, un besito y recuerden que nos vemos en la clase del día martes 13. Oye, ese martes 13 es malo, pero para nosotros va a ser muy bueno y provechoso. Les dejo un beso, cuídense, que estén muy bien.